David, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de que estás aquí. Igualmente. David, hay dos tipos de personas, lo dices tú, los que viven en la lucha continua por conocerse a sí mismas y el resto. Tú eres de los primeros. Claro, es que uno se va dando cuenta que la vida pasa y que muchas veces nos estamos viviendo una máscara que no somos, ¿no? Los griegos decían que persona, de hecho en griego es prosopon, que significa eso, ¿no? Máscara. Y en realidad la lucha continuada es por saberse quién es uno realmente debajo de aquello. Por eso cuando uno empieza a pensar en la vida, en quién es, en quién no es, en qué es el mundo para la persona, ahí vienen muchos miedos grandes, ¿no? Es decir, las dos cuentas grandes del hombre son la memoria, que es el pasado, que es lo que tenemos que traer hasta el día de hoy, y la incertidumbre, ¿no? Que es el futuro. Entonces, vencer esos miedos y plantearse la vida como quien uno es y saberse también quién uno no es, que también tiene bastante ganado, es de lo que va un poco Memento Mori, ¿no? Ese repensar la realidad para conocerse a uno mismo. Bueno, esta reflexión sobre lo que uno es y la dualidad entre lo que se es ahora, lo que se es en un futuro, lo plasmas también en esa cita de entrada que además viene de una lápida romana: una vez fui lo que tú eres y tú serás lo que yo soy. ¿De dónde viene esta querencia por los clásicos que aparecen a lo largo de todos tus textos? ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno escribe ya se está adentrando en un mundo siempre de decir con otras palabras lo que ya han dicho otros. Entonces, citar a la gente que ha escrito antes que tú un pensamiento que es afín al tuyo es una forma de honrar, de respetar a la gente que estuvo antes. Muchas veces venimos con un gran pensamiento que pensamos es nuestro, y saberse que estamos siempre sobre hombros de gigantes que han estado antes que nosotros gran cantidad de años alumbra mucho más lo que es la cultura en general, ¿no? Y entonces por eso es importante leer, porque te permite avanzar y no solo llegas a un punto donde crees que has descubierto tú algo, pero si partes de ese punto alumbrado por otros y continúas pensando a partir de ahí, se te facilita mucho, ¿no? Esa parte de llegar a un punto donde ni siquiera ellos llegaron. Entonces creo que es algo noble y es algo muy honroso el citar siempre a toda esa gente que te ha inspirado y te ha enseñado, es decir, esa gran cantidad de maestros. ¿Cuáles son los principales? ¿Cuáles son los libros de referencia que tú guardas en tu biblioteca y a los que siempre vuelves? Pues mira, aquí hay dos vertientes. Uno es la gente que más me enseña, por ejemplo, con conceptos en sí, en lo que sería en crudo, ¿no? Puedes estar hablando de gente como Schopenhauer, gente como Sartre, por ejemplo, gente como Antonio Escotado, que tiene también una forma muy fuerte de pensamiento. Pero luego tengo gran cantidad de autores que me gusta mucho la forma que tienen de expresar las cosas, es decir, no solo la forma literaria, sino la forma de alguna forma correlacionar o acendrar términos o cosas que podrían parecer filosóficas, pero que imbrican en la vida normal, ¿no? Como por ejemplo Camus. Camus es un gran escritor, o Cela, por ejemplo, para ese tipo de meter cosas egregias y magnánimas en facetas y en momentos del día a día de la vida cotidiana. Bueno, en este libro tenemos que hablar de varias cosas. Hay que hablar del fondo del libro, también de la forma e incluso del medio y el soporte, porque va más allá de un libro. Pero si te parece, vamos a empezar desde el principio. Claro, a ti te conocemos sobre todo como ingeniero. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que normalmente tendemos a separar ciencias y letras con una barrera que parece indisoluble. Para ti parece que esto es al contrario, es decir, parece, o al menos da la sensación en alguno de tus textos, que partes precisamente de la experiencia científica para ahondar en la parte filosófica. Bueno, es que Camus decía que el hombre rebelde es el que dice no para luego decir sí, en cuanto a que yo me rebelo a intentar que me metan en un cubículo porque yo ya he estudiado ingeniería. No es más que una rama más del conocimiento. ¿Qué pasa? Que cuando alguien hablamos de intentar separar humanidades de ciencia es ridículo, porque si investigamos un poquito más de dónde viene lo humano, las humanidades, la gente piensa que viene del mundo de las letras y de lo que el hombre es, ¿no? De hombre. Pero humanidades viene de humus. Humus en latín es tierra. Es decir, el arte, cualquier ámbito, ya sea letras, filosofía, música, pensamiento, un cuadro, viene de lo más ínsito, de lo que el ser humano es. Y humano es del ser que es polvo.
para ser hombre o mujer y volver a ser polvo. Es decir, digamos, lo que nosotros somos. No nos podemos escapar de esa humanidad, porque somos seres de polvo. Estamos aquí 100 años en un compendio de 15.000 millones de años, somos un destello de luz. E intentar separarnos de decir, no, yo no me voy a ocupar de esta serie de cosas que están más relativas al alma, no puede ser. Es decir, esa gran mentira que desde el Renacimiento ya no se hace, ¿no? Esa polimatía, ¿no? El polímata, ese hombre que cultivaba una ciencia y otra, porque de lo único que se trata es de amor. Es de amor al conocimiento, de amor a la cultura y, en el fondo, de amor a uno mismo y a los demás, en cuanto que quieres aprender mucho más de lo que el mundo representa. ¿Se conectan? Quiero decir, la parte más científica y la parte más creativa en ti, ¿qué puntos de conexión tienen? Es que es todo lo mismo. Yo lo comentaba que yo que comencé haciendo música electrónica, hay una frase que dice que hacer música es contar sin saber qué cuentas, y es verdad. El cerebro, por ejemplo, cuando estás componiendo música, el patrón 4x4 o el cambio de un compás, el cambio de una frase que son 4 compases, eso el cerebro sabe cuándo va a suceder y lo está buscando. Entonces el cerebro está haciendo una serie de matemáticas por debajo, más orgánicas si queremos, pero que correlacionan directamente con lo que es la ciencia y con lo que son los patrones matemáticos, la física. Cuando estamos compensando, vemos una obra de arte, estamos viendo ahí la forma de situar los elementos, los pesos de las zonas de importancia. Hay muchísima ciencia en cada giro que hacemos en ver a una persona. Simplemente en el hecho de que te guste alguien, ¿no? Decía Georges Braque, el pintor cubista francés, decía: si te gusta la obra por los colores, bueno, sabrás que es por la forma de pintar de ese autor. Si te gusta por la geometría, verás que tiene buena mano a la hora de compensar. Pero si tú ves un cuadro y no sabes por qué te gusta, no sabes encontrarle la razón, decía, eso es lo importante del arte. Es lo que simplemente te gusta, sin entender o llegar a entender realmente el porqué de esa cosa. Dices en algún fragmento del libro que el arte siempre enfrenta al hombre con sus miedos y pasiones y que estos no han cambiado desde que el hombre es hombre. ¿Cómo evoluciona el pensamiento? Porque tú nos contabas también antes que has cogido el punto donde algunos pensadores anteriores lo habían dejado. Claro, es que básicamente el arte es una forma... yo siempre había pensado, fíjate, que el arte era una forma de conocimiento, de que la gente conociera al autor. Pero ese es un tipo de arte muy determinado. Con el paso del tiempo me doy cuenta que el buen arte, un buen cuadro, una buena canción, es el que permite que la persona que lo ve, la persona que lo escucha, se conozca a sí misma. Es decir, la única forma que tiene el ojo humano, o el cerebro, por decirlo así, de verse a sí mismo, es a través de la realidad que capta, hace suya, piensa, y entonces ahí se genera una conversación con uno mismo. Por eso es muy importante, para llegar a apreciar el arte, no estar vacío, incluso también para amar. Ayn Rand decía, para decir incluso yo te amo hay que saber decir yo, y es esa ida y vuelta de sentimiento lo que realmente se muestra detrás, ¿no?, de la apreciación de cualquier cosa artística. Entonces yo creo que el buen arte es el que hace que la persona que lo contempla o lo disfruta, lo lee, se conozca un poquito más después de terminar de verlo o leer aquello. Porque llega abril y estamos salvados. Ha pasado el invierno, que no es una estación sino un estado de ánimo, y más en este país, porque España es un país luminoso pero no cálido. Inviernos fríos y grises, otoños húmedos henchidos de ocre, primaveras tibias con luz rutilante y un estío canicular que pronto reventará el día sobre nuestras espaldas. Y así... Estamos hablando con David Gascón de Memento Mori, esta publicación filosófica que es también un libro ilustrado por Víctor Pastor, y estamos escuchando también a David porque esto va más allá de un libro, hay un proyecto transmedia detrás. Cuéntanos un poco. Claro, es que en realidad el libro es un regalo, en cuanto a que nosotros llevábamos un año trabajando en la creación de estos ensayos de pensamiento con el Periódico de Aragón. Estábamos publicando uno al mes con una ilustración del pintor Víctor Pastor. ¿Qué sucedió? Que cuando arrancamos con el proyecto, además decidimos meter en la ecuación a Indiana Caudillo y Francisco Bernal, que son dos directores de cine que están trabajando en lo que es coger
conocer cada uno de los ensayos que yo he escrito, y aparte de la ilustración de Víctor, ellos hacen, digamos, su viaje a través de la composición audiovisual. Entonces, algo que partió siendo simplemente una página dedicada a pensamiento, se transformó en algo que iba mucho más allá. Entonces, esta colaboración, donde yo contaba de un proyecto multidisciplinar, donde cada uno metía la forma, su arte en ello, se transformó en que el texto era únicamente la raigambre que iba a mantener todo el árbol, pero que todos los frutos que se iban a dar, aparte de las ilustraciones y de las composiciones audiovisuales, se estaba llevando a la obra, no solo la estaba enriqueciendo, sino que la estaba llevando a ser una cosa que era mayor aún, ¿no? Más aún de lo que inicialmente teníamos. Entonces, cuando el periódico ya vio que el proyecto estaba cogiendo estos visos y estábamos con estas ínfulas, dijo, vamos a sacar un libro, porque realmente es meritorio el que la gente lo pueda disfrutar como un elemento único, ¿no? Bueno, es un libro que además de esos textos incluye algunas otras cuestiones que yo creo que hay que destacar. Hay unos extractos con las frases más claves, y hay otra parte que a mí me gusta especialmente, que es un glosario de términos, porque sí que es cierto que incluyes muchas palabras que no son de uso habitual. Claro. Yo no sé si esto ha sido un reto para ti, es decir, ¿es algo que has buscado? Claro, es que aquí pasaban dos cosas. Una, yo podía escribir los artículos para aclararme, que era el motivo principal de escribirlos, era aclararme yo. Yo pensaba que sabía determinadas cosas, había leído una serie de libros, autores, pero cuando digo leído me refiero leído de verdad. No simplemente pasado los ojos por las hojas, los había estudiado, ¿no? Porque creo que esa parte de la lectura, bajo mi punto de vista, casi me gusta más leer a fondo pocos libros que leer muchos someramente, pero claro, hay que elegirlos muy bien, claro, para no caer. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo estaba escribiendo los artículos me di cuenta de que si yo no me esforzaba, si yo no sacaba palabras que no usaba, si yo no buscaba formas de expresión nuevas, si yo no citaba autores nuevos y leía libros nuevos, no iba a acabar siendo mejor yo personalmente después de escribirlos que antes de iniciarlos. Entonces yo decía, como yo no sé si esto irá a libro o terminará publicándose, como no sabía el futuro, dije, lo más honroso para mí mismo es que cuando termine de escribir cada artículo me haya servido a mí para algo. De hecho, la búsqueda de esas palabras, muchas veces fuera del acervo común, va principalmente en una mejora personal de la exactitud por la precisión del concepto. Es decir, yo puedo decir, la montaña se abría y caían pequeñas cataratas de agua, de forma que... Pero si yo digo la palabra alfaguara en la montaña, descubrí que los términos salían como un alfaguara. El término alfaguara es superior a la definición de 3 cascadas saliendo de la montaña. Entonces, para mí, el uso de la palabra adecuada no solamente es por cambiar el contexto y enriquecer la forma, es por el amor a la exactitud y para entender que si existe una palabra es porque durante miles de años normalmente, o a veces cientos de años, la gente la ha usado para designar una realidad. Y en el momento que una palabra designa una realidad, uno se da cuenta de que el mundo, esa realidad, está arrojada al mundo y tiene una entereza mayor que una mera definición del concepto. Por eso, cuando utilizo crátera para decir dónde se vuelca el vino, más que jarrón que ya sería una composición, que ya se sabe lo que es una crátera, algo que usaban los griegos para transportar vino o aceite, pero tiene una forma determinada y ese concepto es superior al de un jarrón con 7 u 8 adjetivos, porque la realidad ya se ha arrojado al mundo, se ha usado durante cientos de años y tiene una inmanencia en el mundo. De ahí ese amor por la concretitud y por la exactitud de la palabra. Bueno, pues vamos a comprobarlo, vamos a escuchar otro fragmento de los textos de David. Cuenta Plutarco que Pirro, general y rey de Epiro, antigua Grecia, contaba al filósofo Cineas sus planes para conquistar el mundo. Primero vamos a someter Grecia, decía, y después, le preguntaba Cineas, ganaremos África. ¿Y después de África? Pasaremos al Asia, conquistaremos Asia Menor, Arabia. Y después, iremos hasta las Indias. ¿Y después de las Indias? Ah, dice Pirro, descansaré. Y entonces Cineas le increpó, si de descansar se trata, ¿por qué no te sientas aquí conmigo y descansas inmediatamente?
La disquisición de Cineas bien podría parecer llena de sentido, pues si de descansar es de lo que se trata, se podría hacer directamente sin necesidad de bregar con todas esas cuitas, arriesgando su vida y la de todo su ejército. Pero aquí hay un doble engaño. Por un lado, Cineas pasa por alto que el hecho de descansar sería sólo posible cuando Pirro sienta que ha cumplido su fin. Pues todo goce es proyección del pasado superado hacia el presente, y sólo entonces uno se puede sentir digno del citado descanso. Y por otro lado, Pirro también se engaña, pues no podrá solazarse en el descanso tras aquellas ímprobas empresas, sino que en ese momento se exigirá una meta aún mayor, pues la meta del hombre es el mismo camino. Vamos, que no hay meta real, sino un camino que tras ser recorrido dimana nuevas bifurcaciones que hay que seguir eligiendo para continuar hacia adelante. Ya Heidegger decía... Hablamos de retos, David, porque quiero decir, lo que yo te preguntaría ahora mismo es ¿qué necesidad tenías tú de meterte en caminos filosóficos? ¿Qué te lleva a escribir esto? Pues es que realmente me he dado cuenta de que uno que piensa que entiende las cosas, hasta que realmente no intenta contarlas o contárselas, ordenarlas, no las entiende realmente. Entonces, escribir un texto y ver tus opiniones o tus, digamos, líneas de pensamiento hacia dónde van e intentar refutarte continuamente, enriquece mucho uno la línea argumental. Y porque me he dado cuenta en este punto ya de mi vida que más allá de lo que uno opina, me interesa mucho más el cómo lo opina. Es decir, la argumentación de alguien me interesa mucho más que el qué. Entonces yo ya paso buenas tardes con gente que opina totalmente distinto a mí, pero que es capaz de llevar una línea argumental adecuada, y eso es lo que me interesa de la persona. Entonces era una forma de entender todo lo que yo pensaba, darle forma y ver cómo esa ordenación y, digamos, tenía una enjundia y una raigambre suficiente como para sostener mis ideas de pensamiento. Era una cosa clave. ¿Cómo trabajas? ¿Vas con un cuaderno, vas apuntando ideas, reservas un tiempo para esto? ¿Cómo lo haces? Pues la verdad es que, claro, en el día a día, cuando una persona hace muchas cosas, claro, como en mi caso, ¿no? Tienes la parte de la empresa, tienes la parte de los desarrollos como de ingeniería, tienes la parte también de creación musical. Muchas veces paso grandes huecos del mes de gira, y entonces es clave el llevar cuaderno donde apuntar. A veces es una servilleta, a veces es un cuaderno, a veces es normalmente el borde del libro que estoy leyendo, con lo cual muchas veces me toma muchísimas horas repasar mi biblioteca, ir por los márgenes de los libros, pasando, que a veces son cosas... Yo siempre digo que si soy algo en esta vida es pensador, porque no tiene el estigma de filósofo o sabio o intelectual. Pensador está muy bien, porque yo me paso todo el día pensando, a veces cosas egregias, excelsas, y a veces cosas terrenales y que no van a ningún lado. Pero si hay algo que sí hago es eso. Entonces, muchas veces estás a punto de tomar un vuelo, estás esperando a que te sirvan la comida en un restaurante, estás simplemente... Y te viene una idea que es muy buena o que hilvana muy bien con cosas que pensaste, y ese es el momento de hacerlo, de dejar constancia de aquello. Y entonces es muy importante volcarlo a donde sea, una servilleta, al móvil, al borde del libro que te lees. Entonces sí diría que para mí gran parte de mi trabajo es coger todo ese prontuario, ese epítome, esto de ser sílabo de conceptos que tengo por ahí pergeñados, y ponerme a ordenarlos y a darles ese hilván común, claro. Oye, cuéntame algo sobre el trabajo que has hecho con Víctor Pastor, porque él ha ilustrado tus textos. ¿Habéis trabajado juntos? ¿Tú le mandabas el texto y él decidía? ¿Cómo lo habéis hecho? Sí, la colaboración con Víctor ha sido siempre en la línea de yo escribía el texto. Digamos, nunca hemos hablado de el contenido de los textos. Yo iba por una parte y él recibía ya el texto completamente terminado. A partir de ahí teníamos un diálogo de cómo enfrentar, porque claro, cuando tratas temas tan meramente complejos en cuanto a abstracción, simbología,
el llegar a un punto determinado de que sea una imagen que no solo lo complemente, sino que haga que ese texto se enriquezca, pues muchas veces no es fácil, ¿no? Sin caer en temas manidos o en representaciones pues más banales. Y ahí es donde empezaba nuestro diálogo y Víctor, la verdad es que lo ha trabajado muy bien, y creo que, bueno, en el libro se puede ver la versión impresa, que pues eso, entre los textos y las láminas ha quedado una obra que es superior a las partes por sí mismo, por separado. ¿Ahora qué? Porque yo me imagino que ver el libro publicado, además una edición tan bonita, en tapadura, con las ilustraciones, tiene que ser emocionante. Sí. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues mira, ahora me pasan dos cosas. Lo primero es darle el amor necesario a esta edición como para hacer que la gente la conozca, ¿no? Es decir, no tanto porque la haya escrito yo, sino porque realmente a quien la ha escrito ya mucha gente le ha ayudado en muchos aspectos a llegar a repensar la realidad, porque es un libro que no es un libro de respuestas, es un libro para ahondar en las preguntas. Donde había una pregunta, ahora es mayor; donde había dos, ahora hay cuatro. Eso es el contenido de Memento Mori. Entonces, claro, cuando hablas con un autor que no intenta dar resultado o respuesta a nada, sino ayudarte a pensar, a obtener más preguntas, y donde la clave esencial no es el hecho de responderlas, sino el hecho de pensarlas, eso hace a la gente pues un poquito, no te voy a decir mejor, pero sí que la lleve a sitios, realidades no acomodaticias, ¿no? Entonces eso me interesa mucho. Entonces ahora, prueba de esto, como estar aquí, ¿no? Es darle hacer que se conozca. Vamos a presentarlo además el jueves 23 de enero en el Museo Pablo Gargallo. Va a ser la presentación oficial, y luego haremos otra pequeña presentación el viernes 21 de febrero en Casa del Libro, ¿no? Van a ser las dos puestas de largo del libro. Entonces, bueno, esa es la forma de llegar un poquito más. Trabajaremos mucho en la parte de promoción, por supuesto. En las redes sociales hay que estar, sobre todo cuando eres un autor novel. Hay que entender que, claro, tienes el trabajo de decir, bueno, ya he hecho el libro, pero es que hoy en día ya no vale, necesita una implicación personal. La editorial te puede ayudar hasta aquí, pero realmente necesitas esa implicación personal, y yo creo mucho en el proyecto. Entonces, yo realmente lo que más me apetece es ponerme ya a escribir el siguiente, ¿no? Porque esto ha sido un compendio un epítome de ideas, pero yo quiero el siguiente, digamos, el libro completo, que me decían, bueno, pero viendo esto, ¿cómo va a ser? Y les decía, si te crees que voy a hacer algo como un género nuevo, pues es posible. Les decía, porque no sé si existe un ensayo novelado o una novela ensayada. Está claro que va a ser narrativa, pero que va a tener toda esa, ¿cómo decirlo? Todas esas vigas de filosofía emanando los poros. Está claro, porque es que es lo que yo soy. Pero vamos a intentar hacer algo narrativo y que sea mucho más, que tenga un fluir mucho mayor que esta obra, que son pues píldoras con una hondura muy grande, claro. Bueno, Memento Mori lo distribuye Prensa Diaria Aragonesa, se distribuye también con el Periódico de Aragón, por ejemplo. Lo pueden encontrar yo creo que en prácticamente todo Aragón, ¿no? Sí, ahora mismo están en todos los kioscos de prensa. Se puede pedir en cualquier kiosco, por supuesto en las tiendas, en todas las librerías aquí en Aragón, en Zaragoza, en prácticamente todas, y en Huesca y Teruel también, en las principales, Fraga, no sé, Almunia. Quiero decir que tiene una permeabilidad muy grande este libro, y luego, por supuesto, se puede pedir a través de internet también. O sea que... Bueno, hay una página web también, mementomori.com. No, es libro-mementomori.com, o desde mi página, que es davidgascon.com. ahí se puede ver también. Bueno, nosotros ya han visto que no hemos entrado mucho en el fondo, o sí a través de las palabras de David, pero no hemos entrado a contar exactamente qué cuenta el libro. Pero yo creo que bueno, yo misma me he reconocido en muchas frases y en muchos pensamientos. Habla de la vida, de la infancia, del arte, de la meta del hombre, de los orgasmos también, y de la dificultad para definirlo. Habla incluso de Dios. Es un libro francamente interesante. David, ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí. No, el placer ha sido mío. Tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.